Pensé que tenía la vida perfecta. 3 restaurantes de éxito, una esposa embarazada y una familia estable. Pero una noche llegué a casa antes de lo previsto y descubrí que mi esposa no estaba donde decía estar. Lo que encontré en su Facebook cambió todo lo que creía sobre nuestro matrimonio. Me llamo Vernon Clark. Tengo 42 años y solía pensar que lo tenía todo bajo control. 3 franquicias de comida rápida en distintas partes de la ciudad, una esposa preciosa, 2 hijos y una casa en las afueras que gritaba «Sueño americano conseguido». Era ese tipo de hombre que se levantaba a las 5 de la mañana, iba al gimnasio, revisaba sus restaurantes y volvía a casa, con lo que creía era una familia feliz. Denise, mi esposa desde hacía 8 años, tiene 37 y está embarazada de 6 meses, del que creía que sería nuestro segundo hijo juntos. Ella ya tenía a Kyle, de su matrimonio anterior. Ahora tiene 19 años y estudia en un college comunitario. Nuestra hija Camila acaba de cumplir 16 y últimamente nos ha estado dando la típica actitud rebelde de adolescente. En apariencia, éramos una familia estadounidense de clase media más, intentando sacar adelante su vida. El asunto con ser empresario es que desarrollas instinto. Aprendes a leer a la gente, a notar cuando algo no encaja, ya sea con tus empleados, tus clientes o tus proveedores. Esos mismos instintos empezaron a darme vueltas hace unos 3 meses, cuando Denise comenzó a comportarse de forma diferente. Nada exagerado al principio, solo pequeños cambios en su rutina, en su humor, en la manera en que dejaba el móvil boca abajo cuando entraba en la habitación. Me dije a mí mismo que eran las hormonas del embarazo. Al fin y al cabo, ya había pasado por eso con Camila. Las mujeres embarazadas a veces se ponen de mal humor o necesitan espacio. Pero esto se sentía distinto. Denise siempre había sido abierta conmigo, contándome su día, quejándose del desorden de Kyle o de la actitud de Camila. De repente, se volvió reservada, evasiva sobre dónde había estado o con quién hablaba. El negocio de los restaurantes me enseñó a fiarme de mi instinto, y mi instinto me gritaba que algo no iba bien. Pero no soy del tipo que se pone a husmear sin motivo. Creo en la confianza, en dar el beneficio de la duda. Tal vez por eso tardé tanto en actuar según lo que sentía. El martes pasado cambió todo. Se suponía que debía quedarme en el local del centro hasta las 10, lidiando con una crisis de personal. 2 de mis mejores cocineros se habían puesto enfermos y estábamos desbordados, pero conseguí solucionarlo antes de lo esperado, gracias a un par de llamadas rápidas a mis otros locales. En vez de quedarme hasta tarde, decidí sorprender a Denise con comida para llevar de su restaurante italiano favorito. La casa estaba a oscuras cuando aparqué en el garaje. No era raro. Últimamente Denise se iba a la cama temprano, diciendo que el embarazo la dejaba agotada. Pero mientras buscaba las llaves en la puerta, sentí que algo estaba mal. El silencio era demasiado denso, demasiado completo. Normalmente se oía la televisión o la música de Camila desde arriba. Llamé al entrar, pero nadie respondió. El salón vacío, la cocina impecable. Subí las escaleras esperando encontrarlos dormidos, pero la habitación de Camila también estaba vacía. La cama sin deshacer. Ahí fue cuando me golpeó la primera ola real de preocupación. Me quedé en el pasillo vacío, con la mente acelerada. ¿Dónde demonios estaba todo el mundo? Miré el móvil. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje. Eso no era propio de Denise. Incluso cuando salía, siempre me decía dónde iba y cuándo volvería. Bajé de nuevo y entonces hice algo que nunca había hecho en 8 años de matrimonio. Abrí su portátil. La culpa me invadió enseguida, pero algo más profundo me empujaba a seguir. Llámalo intuición o paranoia, pero necesitaba respuestas. El portátil seguía con su cuenta de Facebook abierta. Lo primero que vi me heló la sangre. Allí, en la parte superior de su muro, había fotos de lo que parecía una fiesta en una casa. Gente que no conocía, bebidas por todas partes, y justo en el centro de una foto, mi esposa embarazada, abrazada a un tipo al que nunca había visto. Seguí bajando, Denise riendo, Denise bailando, Denise sosteniendo lo que parecía ser una copa de vino. Mi esposa de 6 meses de embarazo, en una fiesta de la que yo no sabía nada, bebiendo alcohol y coqueteando con desconocidos.
Fui a la sección de comentarios. Su amiga Jessica había escrito: «Chica, estuviste salvaje esta noche. Darren no podía apartar los ojos de ti». ¿Darren? ¿Quién demonios era Darren? Otro comentario, de alguien llamada Mónica. «No puedo creer que te tiraras a la piscina. Tu marido va a alucinar cuando se entere». ¿Piscina? ¿Y por qué alucinaría yo, a menos que hubiera algo que alucinar? Seguí bajando, con las manos temblando. También había vídeos, pequeños clips de la fiesta, y en uno de ellos se veía claramente a Denise tambaleándose un poco, riéndose demasiado fuerte, comportándose como una mujer que había bebido mucho, mientras llevaba a mi hijo en el vientre. La puerta principal se abrió justo cuando estaba él haciendo capturas de pantalla. Cerré rápido el portátil y fingí leer una revista. Denise entró y al verla se me revolvió el estómago. Llevaba el pelo mojado, el maquillaje corrido y los zapatos en la mano. Parecía que había estado nadando o quién sabe qué más. «Oh, Vernon, llegas temprano. Pensé que estarías en el restaurante hasta las 10», dijo. Me puse de pie despacio, controlando la voz. «¿Dónde estabas?» Se quedó congelada un instante. «No mucho, pero lo suficiente. Solo salí con unas amigas», respondió. «Fuimos a cenar y luego a charlar un rato». «¿Dónde?», pregunté, con el tono cada vez más duro. «En casa de Jessica», dijo, evitando mirarme. «Una reunión pequeña, nada especial». Asentí, mirándola mientras me mentía a la cara. Curioso, porque según Facebook, parecía más una fiesta. Una fiesta en la que estabas bebiendo y abrazada a un tipo llamado Darren. El color desapareció de su rostro, aunque se recompuso rápido. Denise respondió con frialdad. «¿Fuiste a mi Facebook? ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Qué clase de marido espía a su esposa? El tipo de marido cuya esposa embarazada se va de fiesta sin avisar y luego le miente al respecto». Le solté sin pensarlo. El tipo de marido cuya esposa bebe alcohol mientras lleva a su hijo dentro. Denise levantó las manos exasperada. «Fue solo una copa de vino, Vernon. ¡Una!», dijo con tono defensivo. «Y Darren es solo un amigo. Estás siendo completamente paranoico». Pero yo no había terminado. Ni de lejos. No iba a dejar que Denise me diera la vuelta a la situación. 20 años dirigiendo negocios me habían enseñado que, cuando alguien es sorprendido con las manos en la masa, hará lo que sea para desviar la culpa. Lo había visto con empleados que robaban de la caja, con proveedores que cobraban de más por productos mediocres, y ahora con mi propia esposa. «Ni se te ocurra intentar hacerme quedar como el malo aquí», dije, manteniendo la voz firme y controlada. «Estás embarazada de 6 meses, bebiendo en fiestas y mintiéndome en la cara sobre ello». Denise cruzó los brazos, a la defensiva. «Fue una sola copa de vino, Vernon. Una. Y no te mentí. Simplemente no creí que necesitaras saber todos los detalles de mi noche». «¿Todos los detalles?», solté una carcajada sin rastro de humor. «¿Te refieres a quién es ese tal Darren? Porque, por las fotos, parecía bastante cómodo poniendo sus manos sobre mi esposa embarazada». Sus ojos se encendieron de rabia, pero debajo de esa furia vi algo más. Pánico. «Darren es solo un amigo», replicó Denise. «Estás exagerando por unas fotos inofensivas». «¿Inofensivas?», me incorporé, imponiéndome sobre ella. Mi esposa, embarazada, bebiendo y coqueteando con otro hombre en una fiesta de la que no sabía nada. ¿Esa es tu definición de inofensivo?». Intentó pasar a mi lado, pero me interpuse. No de forma amenazante, solo impidiendo su salida. «Aún no he terminado de hablar», dije con firmeza. Denise me fulminó con la mirada. «Muévete, Vernon. Estoy cansada y no necesito este drama ahora. El único drama aquí es el que tú has creado», respondí sin moverme. «¿Quieres comportarte como si estuvieras soltera? Perfecto. Pero no esperes que me quede quieto fingiendo que todo está bien, mientras faltas al respeto a nuestro matrimonio y pones en riesgo a nuestro hijo». Por primera vez desde que había entrado, Denise pareció realmente afectada. «No he puesto en riesgo nada», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «¿Beber estando embarazada no es poner en riesgo a nuestro hijo?», pregunté, elevando el tono. «¿Salir hasta las tantas haciendo quién sabe qué, con quién sabe quién no es poner en riesgo a nuestra familia?». Abrió la boca para responder, pero la interrumpí. «Esto es lo que va a pasar», dije,
con el mismo tono que usaba con empleados que cruzaban la línea. Mañana por la mañana iremos al médico. Haremos un chequeo completo al bebé y tendremos una conversación muy seria sobre si ese niño es realmente mío. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba, a punto de estallar. El rostro de Denise se puso blanco. ¿Me estás acusando de engañarte? No te estoy acusando de nada, respondí con frialdad. Estoy exponiendo hechos. Mi esposa me mintió, se fue de fiesta, bebió estando embarazada y fue fotografiada en actitud íntima con otro hombre. Tú misma saca tus conclusiones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Denise me miraba como si la hubiera abofeteado, pero yo no iba a retroceder. No esta vez. Había levantado 3 restaurantes de éxito sabiendo cuándo debía ser firme y cuándo ceder. Y esto no era un momento para ceder. «Estás loco», dijo al fin Denise, la voz temblorosa. «Esto es una locura, Vernon. No puedo creer que insinúes algo así». «Lo que es una locura», repliqué, «es esperar que ignore lo que vi con mis propios ojos. Lo que es una locura es pensar que voy a aceptar tus mentiras y seguir adelante como si nada». Empezó a caminar de un lado a otro de la cocina, pasándose las manos por el pelo. «Muy bien», dijo al fin. «¿Quieres saber sobre Darren? Es el primo de Mónica. Solo estaba siendo amable. No hay nada entre nosotros». «Entonces, ¿por qué mentir sobre él?», pregunté. «¿Por qué no lo mencionaste cuando me dijiste que habías salido a cenar tranquilamente con tus amigas?». Se detuvo en seco y se giró hacia mí. «Porque sabía que ibas a reaccionar exactamente así», gritó. «Eres tan celoso y controlador que no puedo hablar con otro hombre sin que te pongas como loco». Eso sí que era ironía viniendo de alguien que acababa de ser descubierta en múltiples mentiras. «¿Controlador?», reí con amargura. «He sido más comprensivo que la mayoría de los maridos. No reviso tu móvil, no te pregunto a dónde vas y, desde luego, no te sigo». Pero, al parecer, ese fue mi error. En ese momento, Kyle entró por la puerta principal. A sus 19 años, era lo bastante mayor para entender que algo grave estaba ocurriendo. Miró a su madre y luego a mí, y empezó a subir las escaleras en silencio. «Kyle», lo llamé. Se detuvo y se volvió. «Tu madre estuvo en una fiesta anoche», dije. «¿Lo sabías?». Kyle miró nervioso a Denise y luego a mí. «Sí», respondió al fin. «Dijo que iba a salir con unas amigas. ¿Mencionó que iba a beber o a ese tal Darren con el que estaba tan pegada?». El rostro de Kyle se enrojeció. No me dio detalles». Denise intervino de inmediato. «Kyle, sube a tu habitación. Esto no te incumbe». «En realidad sí le incumbe», dije sin apartar la vista de ella. «Si su madre está tomando decisiones irresponsables que pueden afectar a esta familia, tiene derecho a saberlo». Kyle se quedó incómodo, pero no se movió. «Tu madre bebió alcohol estando embarazada de tu futuro hermano», continué. «Fue fotografiada en actitud íntima con otro hombre y me mintió sobre todo. ¿Qué opinas de eso?». La mandíbula de Kyle cayó. Miró a su madre con una mezcla de decepción e incredulidad. «Mamá, ¿es verdad?», preguntó en voz baja. La compostura de Denise finalmente se rompió. «No es lo que parece», gritó. «Tu padrastro está exagerando todo, pero el daño ya estaba hecho». Incluso su propio hijo la miraba de forma diferente ahora. A la mañana siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en meses. Denise había pasado la noche en la habitación de invitados y, sinceramente, agradecí el espacio. Me dio tiempo para pensar sin sus intentos constantes de desviar el tema o manipular la conversación. La encontré en la cocina preparando café, actuando como si nada hubiera pasado. Eso era típico de ella, fingir que el problema no existía, como si así desapareciera. Pero yo ya no iba a jugar a eso. «Hoy vamos a la consulta del Dr. Patterson», anuncié mientras me servía una taza de café. Denise levantó la vista del móvil. «¿Para qué?». «Para un chequeo completo del bebé», respondí. «Y vamos a pedir una prueba de paternidad». La taza se le resbaló de las manos, rompiéndose en pedazos en el suelo. El café se esparció por todas partes, pero ella se quedó inmóvil, mirándome como si acabara de anunciar el fin del mundo. «No puedes hablar en serio», susurró. «Totalmente en serio», repliqué, sin moverme para ayudar a limpiar el desastre. «Después de lo que vi anoche, necesito saber si el niño que llevas dentro
es mío. El rostro de Denise pasó por una serie de emociones, sorpresa, ira y finalmente algo que se parecía mucho al pánico. Vernon, estás siendo ridículo. Por supuesto que este bebé es tuyo. ¿Cómo puedes siquiera insinuar lo contrario? Me apoyé en la encimera, cruzándome de brazos. Muy fácil. Mi esposa me mintió sobre dónde estaba, bebió estando embarazada y fue fotografiada en actitud íntima con otro hombre. Llámame loco, pero eso genera ciertas dudas. Se arrodilló para recoger los trozos rotos, con las manos temblando. No fue así, dijo sin mirarme. Darren y yo somos solo amigos. No pasó nada. Entonces no deberías tener ningún problema con una prueba de ADN, respondí. Se levantó despacio, con pedazos de cerámica en la palma. Esto va a destruir nuestro matrimonio, Vernon. ¿Eso es lo que quieres? La miré largo rato. Nuestro matrimonio se destruyó el momento en que decidiste mentirme y faltarnos al respeto a todos. La prueba de ADN solo va a decirnos si estamos criando a mi hijo o al de otro. Kyle apareció en el umbral, aún en pijama. Vio la escena, su madre en el suelo, los restos de la taza, la tensión que se podía cortar con un cuchillo, y preguntó con cautela, ¿todo bien aquí abajo? Tu padrastro quiere que me haga una prueba de ADN, dijo Denise con tono de víctima. Cree que le he sido infiel. Kyle me miró confundido. Eso, quiero decir, ¿de verdad lo piensas? Pienso que tu madre ha estado mintiendo sobre dónde va y qué hace, respondí con firmeza. Y cuando alguien miente sobre todo lo demás, empiezas a cuestionarlo todo. Kyle se pasó la mano por el pelo, incómodo con estar en medio del conflicto. Quizá deberíais hablar con alguien, sugirió. Un consejero o algo así. Ya pasamos la etapa de la terapia, le contesté. Ahora estamos en la etapa de la verdad. Denise tiró los trozos de cerámica a la basura y se giró hacia mí, con la mandíbula tensa. De acuerdo, dijo con frialdad. Si eso es lo que hace falta para demostrarte que estás paranoico, perfecto, haré tu maldita prueba. Pero había algo en su mirada que me decía que no estaba tan segura como fingía. El trayecto hasta la consulta del doctor Patterson fue un silencio absoluto. Denise miraba por la ventanilla del coche, mientras yo me concentraba en la carretera, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Había llamado antes para explicar la situación a la enfermera del doctor Patterson. Fue totalmente profesional. Programó un examen prenatal completo y la prueba de paternidad. Sin juicios, solo hechos y procedimientos. Justo lo que necesitaba ahora. Hechos fríos, clínicos. Mientras esperábamos en la sala, observé a las otras parejas. Familias jóvenes con su primer hijo. Parejas mayores que parecían realmente felices de estar allí juntas. Me pregunté si nosotros alguna vez habíamos parecido así, o si todo había sido una ilusión. Denise rompió finalmente el silencio. «Esto es humillante, Vernon. ¿Lo entiendes? Tener que demostrarle a mi propio marido que no le he sido infiel». Bajé la voz, consciente de las demás personas. Lo humillante es tener una esposa que miente sobre dónde va y qué hace. Lo humillante es enterarme por Facebook de que mi mujer embarazada estaba bebiendo y abrazada a otro hombre. Ya te dije que no fue así. Entonces esta prueba lo demostrará, ¿no? Ella se removió en el asiento, llevándose una mano al vientre sin darse cuenta. Por un instante sentí algo, quizá arrepentimiento o tristeza por lo que habíamos perdido, pero enseguida recordé las fotos, las mentiras, la falta total de respeto, y ese sentimiento desapareció. El doctor Patterson nos llamó personalmente. Era un hombre de unos 60 años que había traído al mundo a la mitad de los niños del pueblo, incluida Camila. Siempre había sido directo, sin endulzar las cosas. «Vernon, Denise», dijo estrechándonos la mano. «Tengo entendido que están aquí para una revisión de rutina y algunas pruebas adicionales». «Así es, doctor», respondí. «Necesitamos una prueba de paternidad». El doctor asintió con profesionalidad. «Tendré que explicarles el procedimiento y los riesgos, aunque son mínimos. Pero antes, veamos cómo está el bebé». Mientras preparaba la máquina de ultrasonidos, me descubrí conteniendo la respiración. Lo que apareciera en esa pantalla, lo que descubriéramos ese día, iba a cambiarlo todo. El bebé apareció en el monitor, moviéndose con aparente salud. En otras circunstancias, habría sido un momento mágico.
En cambio, se sentía como si estuviéramos recolectando pruebas. «El bebé está bien», dijo el doctor Patterson. «El ritmo cardíaco es fuerte y el desarrollo parece normal. Ahora, respecto a la prueba de paternidad», añadió, «podemos hacer un test prenatal no invasivo, usando la sangre de su esposa y una muestra de su mucosa bucal, Vernon. Los resultados tardan alrededor de una semana». Miré a Denise. Ella seguía observando la pantalla del ultrasonido, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Hágalo», dije con firmeza. Patterson nos miró a los dos con una expresión neutral, aunque comprensiva. Probablemente ya había visto casos como este antes. «Oh, muy bien», dijo en voz baja. «Vamos a resolver esto». Los días siguientes fueron un infierno. Denise volvió a dormir en nuestra habitación, pero apenas intercambiábamos palabra. Intentaba comportarse con normalidad frente a Camila, aunque ni siquiera nuestra hija de 16 años se tragaba el teatro. La tensión en casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Kyle pasaba más tiempo en casa de sus amigos, claramente incómodo con todo aquello. No lo culpaba, este no era su problema, pero Camila no tenía escapatoria. Vivía allí y había empezado a hacer preguntas. «Papá, ¿por qué tú y mamá actuáis tan raros?», me preguntó el jueves por la tarde mientras revisaba los informes del restaurante en mi despacho. Levanté la vista y vi en sus ojos una preocupación genuina. Camila era lista, demasiado lista para dejarse engañar por el papel que Denise intentaba interpretar. «Tu madre y yo tenemos algunos problemas», dije con cautela. «Problemas de adultos que tenemos que resolver». «¿Es por el bebé?», preguntó, sentándose frente a mi escritorio. Aquello me dio un vuelco al estómago. «¿Por qué lo dices?». Camila se encogió de hombros. «Os oí discutir el otro día, algo sobre una prueba, y mamá ha estado llorando mucho cuando cree que nadie la ve». Dejé el bolígrafo a un lado y la miré de verdad. Estaba creciendo demasiado rápido, pero merecía al menos una versión honesta de lo que estaba pasando. «Descubrí que tu madre me mintió sobre dónde estuvo el fin de semana pasado», le dije. «Fue a una fiesta con gente que no conozco, incluyendo a un hombre llamado Darren. Bebió alcohol estando embarazada». Los ojos de Camila se agrandaron. «¿Mamá bebió estando embarazada? Eso es lo que muestran las fotos». «¿Qué fotos?». Saqué el móvil y le enseñé algunas de las imágenes de Facebook que había guardado. El rostro de Camila pasó de la confusión a la decepción y luego a la rabia. «Está sosteniendo una copa de vino», dijo, señalando la pantalla. «¿Y quién es ese tipo con el brazo alrededor de ella?». «Ese es Darren», respondí. «Alguien a quien tu madre aparentemente conoce lo suficiente como para estar así con él, pero no lo suficiente como para mencionarlo en casa». Camila me devolvió el móvil, con el rostro endurecido. «Eso está muy mal, papá». «Muy mal». «Sí», respondí con un suspiro. «Lo está». «¿Y qué vas a hacer?». Me recosté en la silla, sintiendo el peso de mis 42 años. «Estamos esperando los resultados de una prueba. Dependiendo de lo que salga, tu madre y yo podríamos divorciarnos». La palabra quedó flotando entre nosotros como un golpe seco. Camila ya había pasado por un divorcio cuando el padre de Kyle se marchó, y ahora podría tener que atravesar otro. «Lo siento, cariño», dije. «Sé que esto no es justo para ti». Camila se levantó, rodeó el escritorio y me abrazó. «No es tu culpa, papá», dijo con firmeza. «Si mamá está mintiendo y haciendo tonterías, es culpa suya, no tuya». Justo entonces, Denise apareció en la puerta. Evidentemente había escuchado parte de la conversación, y su rostro era una máscara de ira. «Camila, vete a tu habitación», dijo con frialdad. «Tu padre y yo tenemos que hablar». Camila me miró, luego a su madre, y volvió a mirarme. «Ya no soy una niña, mamá», respondió desafiante. «Sé lo que está pasando». «¿A tu habitación?», repitió Denise con una voz gélida. Camila me besó en la frente y susurró. «No dejes que te manipule, papá». Luego pasó junto a su madre sin decir una palabra. Cuando Camila se fue, Denise entró en mi despacho y cerró la puerta detrás de ella. Su rostro era una tormenta de emociones, rabia, dolor y algo que se parecía a la desesperación. «¿Cómo te atreves a meter a nuestra hija en esto?», espetó, bajando la voz. «Tiene 16 años, Vernon. No necesita saber de nuestros asuntos privados». Me levanté despacio, usando toda mi altura para imponerme. «¿Asuntos privados?
Los convertiste en asunto público en el momento en que publicaste esas fotos en Facebook, y en asunto familiar cuando decidiste mentirle a todos los que vivimos bajo este techo. Estaba protegiéndola de un drama innecesario. No, repliqué sin dudar. Estabas protegiéndote a ti misma de asumir responsabilidades. Hay una gran diferencia. Denise empezó a caminar por mi pequeño despacho como un animal acorralado. Estás envenenándola contra mí, mostrándole esas fotos, contándole cosas que no entiende. ¿Qué es lo que no entiende exactamente? Mi voz subió pese a mis intentos de mantenerla firme. ¿Que su madre mintió? ¿Que su madre bebió estando embarazada? ¿Que su madre se puso en plan íntimo con otro hombre? Porque, sinceramente, son conceptos bastante claros, Denise. Se giró hacia mí con lágrimas corriéndole por la cara. No fue nada íntimo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Darren y yo somos solo amigos. Los amigos no ponen las manos sobre mujeres casadas como él lo hizo contigo. Estás exagerando unas fotos inocentes. Saqué el móvil y busqué una en particular, la mano de Darren en la parte baja de su espalda, ambos riendo como si compartieran una broma privada, mientras ella se inclinaba hacia él. ¿Inocentes?, dije, levantando el teléfono. ¿Así es como tratas a simples conocidos? Denise miró la foto, y su rostro se puso pálido. No es, solo fue, ¿solo qué? ¿Solo un toque amistoso? ¿Solo diversión inocente? ¿Solo un pequeño coqueteo con otro hombre mientras llevas dentro lo que se supone que es mi hijo? El silencio que siguió fue abrumador. Denise miró la foto, luego a mí, y después volvió a la pantalla. Por primera vez desde que todo esto empezó, pareció ver realmente lo que yo veía. Vernon, dijo en voz baja, sé cómo parece, pero tienes que creerme. No pasó nada entre Darren y yo. No tengo que creer nada, respondí, con una calma helada. Respondí guardando el móvil en el bolsillo. Para eso es la prueba de ADN. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Los resultados demostrarán que te equivocas, que este bebé es tuyo. ¿Y entonces qué? ¿Vas a disculparte por hacerme pasar por esta humillación? La observé con atención. Si la prueba demuestra que el bebé es mío, entonces hablaremos de lo que viene después. Pero aunque lo sea, eso no borra las mentiras, ni el alcohol, ni la falta de respeto que has mostrado hacia esta familia. Así que aunque estés equivocado, igual me vas a castigar. No estoy castigando a nadie, dije con firmeza. Estoy protegiéndome a mí mismo y a mis hijos de alguien que ha demostrado que no se le puede confiar. El rostro de Denise se desmoronó y se dejó caer en la silla que Camila había dejado vacía. Nunca quise que nada de esto pasara, susurró, pero pasó. Y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias. Mi móvil vibró con un mensaje. Era del consultorio del Dr. Patterson. Los resultados estaban listos. La oficina del doctor se sentía como una sala de juicio mientras abría el sobre con los resultados. Denise apretaba los brazos de su silla con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Yo me quedé inmóvil, preparado para lo que viniera. La prueba de paternidad indica, empezó el Dr. Patterson, haciendo una pausa antes de mirarnos a ambos, que Vernon es, efectivamente, el padre biológico. El alivio me recorrió el cuerpo, pero era un alivio enredado con demasiadas emociones. Era mi hijo, y eso era bueno, pero no borraba todo lo demás. Denise soltó un sollozo de alivio. ¿Ves? Te lo dije. Te dije que este bebé era tuyo. La miré sin sentir satisfacción alguna por haberme equivocado. Enhorabuena, Denise. No me engañaste del todo, solo emocional y físicamente, con otro hombre, mientras llevabas en tu vientre a mi hijo. El Dr. Patterson carraspeó incómodo. Les dejaré un momento a solas para que hablen, dijo, saliendo de la sala. Cuando se fue, Denise me miró con un destello de esperanza en los ojos. Vernon, esto demuestra que no mentí en lo importante. Podemos superar esto, podemos arreglarlo. Me puse de pie lentamente, procesando cada palabra. No, no podemos. ¿Cómo que no? El bebé es tuyo. Sí, el bebé es mío, pero tú me mentiste una y otra vez. Bebiste estando embarazada de mi hijo. Te comportaste de forma íntima con otro hombre en una fiesta que ocultaste. Y, según lo que encontré esta mañana en tu portátil, llevas hablando con Darren todos los días desde esa noche. Su rostro se puso pálido. ¿Volviste a mirar mi portátil? Revisé todo, Denise.
Encontré tus mensajes con Darren, hablando de lo infeliz que eres en nuestro matrimonio, de cómo desearías estar con alguien que te comprendiera. Leí planes para volver a veros y mensajes sobre mantener vuestra relación en secreto del marido controlador. Empezó a llorar, pero ya no me conmovían sus lágrimas. Esos mensajes no significan lo que crees, protestó. Significan exactamente lo que creo, respondí. Has estado teniendo una relación emocional con otro hombre mientras estabas embarazada de mi hijo, y la única razón por la que no se volvió física fue porque te pillé antes de que llegara a ese punto. Me dirigí a la puerta, pero me giré antes de salir. Esto es lo que va a pasar. Voy a pedir el divorcio. Puedes quedarte en la casa hasta que nazca el bebé, pero después la venderemos y dividiremos los bienes. Pagaré la manutención y seré el mejor padre posible. Pero tú y yo se acabó. Vernon, por favor, suplicó. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. Hay cosas que no se pueden arreglar, Denise. La confianza es como una ventana. Una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Salí de aquella oficina sabiendo que había tomado la decisión correcta. El bebé era mío, y haría todo lo posible por ser un buen padre. Pero Denise había hecho sus elecciones, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. 6 meses después, estaba sentado en la oficina de mi abogado, firmando los papeles del divorcio. Denise lo había intentado todo: terapia, promesas de cambiar, incluso involucrar a mis padres mayores para hacerme sentir culpable. Pero me mantuve firme. Mi padre, que en paz descanse, me había apartado durante una de esas conversaciones y me dijo: «Hijo, un hombre que no se respeta a sí mismo no recibirá respeto de nadie más. Hiciste lo correcto. El negocio iba mejor que nunca». Es curioso cómo se aclara la mente cuando ya no estás todo el tiempo preguntándote en qué te está mintiendo tu esposa. Me volqué en el trabajo y en ser padre de Camila, que había sido mi roca durante toda la tormenta. Kyle se había independizado después de graduarse, consiguió trabajo en un banco local y me dijo en privado que estaba orgulloso de cómo había manejado todo. «Me has enseñado lo que significa tener principios», me dijo. Denise dio a luz a un niño sano, mi hijo, Lucas. Estuve allí para el parto, no por ella, sino por él. En el momento en que lo tuve en brazos, supe que había hecho lo correcto al luchar por mis derechos como padre. Acordamos una custodia compartida que me daba tiempo significativo con Lucas y le permitía mantener una relación con su madre. Denise tuvo que buscar trabajo, ya que el acuerdo de divorcio incluía la venta de la casa y una división al 50%. Camila, ahora con 17 años, se volvió muy protectora con nuestra nueva dinámica familiar. «Estoy orgullosa de ti, papá», me dijo después de que se finalizara el divorcio. «No dejaste que te pasara por encima». Lo más irónico fue encontrarme con Darren en el supermercado unos meses después de que todo terminara. Intentó disculparse, diciendo que no sabía que Denise estaba casada cuando empezó su amistad. «Guárdate eso», le respondí. «¿La quieres? Está disponible ahora, pero te advierto, si le mintió a un marido, le mentirá al siguiente también». Se dio media vuelta y se fue sin decir más. Hoy me concentro en criar a mis hijos y en seguir haciendo crecer mi negocio. He aprendido que, a veces, las decisiones más difíciles son las correctas, que alejarse puede requerir más fuerza que quedarse. No voy a mentir, no ha sido fácil. El divorcio duele. Criar a un hijo con alguien en quien no confías es complicado. Y empezar de nuevo a los 43 no era parte del plan. Pero duermo tranquilo, sabiendo que defendí mis valores y mi dignidad. Me llamo Vernon Clark, tengo 43 años, y aprendí que el respeto propio no es algo que se pueda negociar. Hay líneas que, una vez cruzadas, no se pueden desandar, confianzas que, una vez rotas, no se pueden reparar. Pero la vida sigue, y a veces sigue mejor que antes.